y PhD en Economía de la Universidad de Yale. Es profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA), copresidente de la Iniciativa para el Diálogo sobre Política y miembro del Comité sobre Pensamiento Global de Columbia. También es presidente de los comités directivos de los Centros Globales de Columbia en Santiago y Río de Janeiro desde 2012 y presidente del Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas, ECOSOC. Ha publicado sobre teoría y política macro, asuntos financieros internacionales, desarrollo económico social, comercio internacional y sobre historia económica colombiana y latinoamericana. Doctor Ocampo, para nosotros es un placer tenerlo en la Javeriana. Bienvenido. Bueno, mil gracias por la presentación y mil gracias a la universidad por la invitación para estar con ustedes, con todos ustedes el día de hoy, haciendo un balance de la situación macroeconómica colombiana. El tema, pues, obviamente digamos, al cual tengo que prestar atención como miembro que soy de la Junta Directiva del Banco de la República ahora, pero que ha sido obviamente un tema de mi análisis e investigación a lo largo de muchos años. De hecho, he dado clases aquí en la propia Universidad Javeriana sobre esos temas. La forma como yo voy a dividir mi presentación es primero enfocándome sobre la política económica colombiana, segundo sobre la política económica, me refiero a política monetaria, obviamente la responsabilidad del banco, política cambiaria y política fiscal. Después, cuáles son las noticias en materia macroeconómica durante este año. Y pues el año pasado y lo que va de este año. Y voy a terminar con un análisis un poco más detallado del sector externo. Y esto lo hago porque, desde mi punto de vista, el sector exportador, diferente a petróleo y minerales, es el tema más importante de toda la política macroeconómica colombiana. O sea, cuál es el resultado que se ve en el sector, porque necesitamos, como veremos, una diversificación profunda de nuestra estructura exportadora si queremos, por una parte, crecer y por otra parte, reducir las vulnerabilidades que todavía mantenemos en la balanza de pagos, que hoy en día pues, se han reducido por el repunte de los precios del petróleo, pero que pueden revisar en conjunto. Entonces, ¿qué? Comienzo con, digamos, algunos de los elementos más destacados de la política económica y después se los voy presentando uno por uno a través del análisis. La política monetaria se volvió contraccionista como resultado de una serie de presiones sobre los precios que enfrentó la economía colombiana, especialmente de un fenómeno del Niño que disparó los precios de los alimentos en el 2016 y que llevó para evitar pues, que eso se alimentara, digamos, la indexación y la inercia de los precios. El banco decidió subir significativamente la tasa de interés y comenzó a reducirla en diciembre del 2016, o sea, normalizar la política cuando ya era claro, primero, de que se había controlado la inercia inflacionaria y en segundo lugar se comenzaban a ver ya por una parte los efectos perjudiciales de esa política, que es solamente la desaceleración del crecimiento de la demanda y la actividad económica, y por otra
digamos, el efecto que había tenido también en materia pues, de expectativas, de recesión, etc. Entonces comenzó la reducción de tasas en diciembre, que el año pasado fue bastante fuerte, y la última rebaja se hizo en enero del presente año, digamos con una reducción acumulada de 325 puntos, o base, como se dice en la jerga de estos temas, o sea 3.25%, 3.25 puntos porcentuales. Ahora, entonces, pasamos entonces de tener una política que era claramente contraccionista a fines del 2016 a tener una política que la hemos caracterizado como ligeramente expansionista. No es agresivamente expansionista, pero sí ligeramente expansionista. Ahora, la política monetaria, como ustedes aprenden en los cursos de macroeconomía, digamos, funciona a través primero a través de cuánto esas decisiones del banco, que se refieren siempre a la tasa que maneja el banco, que es la tasa del día, o sea, la tasa de interés a un día, en qué medida esa tasa de interés se refleja en otras tasas de interés de la economía, tasas de pasivas y tasas activas, tasas de, en otras palabras, de depósitos, digamos, de inversiones o tasas de préstamos. Digamos, esa es el primer elemento. Y segundo, obviamente la reducción de tasas obviamente beneficia a todos los que tienen deudas. No inmediatamente, porque uno tiene una deuda pues, con una tasa durante un tiempo. Entonces no la puede cambiar, porque el hecho de que el banco cambie la tasa, pues no puede cambiar esa tasa que uno tiene en un depósito o en una deuda. Pero, digamos, gradualmente, cuando se renueva el depósito, cuando se renueva la deuda, pues esa tasa ya se comienza a reflejar en la tasa como tiempo. Entonces, ese es un alivio que se obtiene con la reducción de tasas. Pero el otro, que de hecho es el más importante, es que uno espera que la reducción de tasas genere mayor cantidad de crédito. O sea, que la economía se reactive porque el crédito aumenta. El aumento de la oferta de crédito más barato, digamos, sea un instrumento de reactivación. Pero lo que quiero mostrarles es que, digamos, la reducción, digamos, el primer efecto se ha dado con una excepción que son las tasas de créditos de consumo. El segundo efecto, el de la reactivación de crédito, todavía está muy débil. O sea, no se ha logrado, digamos, una reactivación muy fuerte del crédito. El otro instrumento es la política cambiaria, o sea, la capacidad que tiene el Banco de la República a través de distintas maneras de afectar la tasa de cambio. Obviamente la tasa de cambio, desde el giro de la política cambiaria colombiana que se dio en 1999, ha sido una tasa de cambio relativamente flexible. Pero digamos, el banco sí interviene en distintos momentos comprando divisas para acumular reservas internacionales, para suavizar las tendencias, la volatilidad del tipo de cambio, y eventualmente también ha intervenido en el pasado regulando entradas de capitales, ¿okay? O sea, tratando de incentivar entradas de capitales para que no presionen la tasa de cambio a la baja. En los últimos años vamos a ver cuál es la tendencia de la tasa de cambio, y digamos, lo que uno puede decir es que la tasa de cambio es competitiva en general, digamos, en una visión histórica comparada, digamos, pero por otra parte, este año sí ha habido una tendencia a la revaluación, que vamos a verlo gráficamente. Y bueno, el tercer elemento de la política macroeconómica, que es la política fiscal, que solamente no es responsabilidad del Banco de la República, sino del gobierno. Lo que uno puede observar en esa materia es que la política fiscal pues, ha sido una política de austeridad. Austeridad por dos vías diferentes, por la vía del gasto y por la vía de los impuestos, por la reforma tributaria del 2016. De manera que, digamos, por ambos lados, digamos, la política fiscal
pues no solamente no ha contribuido a la reactivación económica, sino que más bien ha presionado la actividad económica a la baja. Y bueno, lo que observaremos es que todavía los indicadores fiscales pues tienen varios problemas, por lo cual, digamos, tanto este año la política pues, ha seguido siendo de ajuste, digamos, fiscal, y el próximo gobierno tendrá que continuar la política fiscal. Uno puede decir, bueno, cuál es, hasta dónde, y bueno, digamos, en Colombia tenemos esta llamada regla fiscal que fue aprobada hace varios años, y que es una guía que tiene que seguir el gobierno, básicamente fijada en términos no en términos del déficit, sino en términos de la deuda pública. La pregunta es si uno tiene que tener un nivel de deuda pública que pueda ser sostenible. Pero lo que voy a mostrar es que en realidad pues, estamos en un pico de la deuda pública y por lo tanto, digamos, la política fiscal, si en algún sentido debe moverse, es en el sentido de mantener el ajuste. Entonces, vemos, digamos, comenzamos con esta grafiquita que es para mí digamos, no he señalado. Bueno, usted, digamos, esta es una gráfica que nos muestra en azul, digamos, un indicador del ciclo económico, lo que en la jerga de estos debates se llama la brecha del PIB, ¿no es cierto? O sea, qué tan encima o por debajo de la capacidad productiva está, digamos, la actividad económica en un momento determinado. Y en rojo nos muestra la tasa de interés real del Banco de la República. ¿No es cierto? Es porque, digamos, en los bancos centrales se le presta mucho más atención no a la inflación total, sino a la inflación que se llama básica. La inflación básica excluye normalmente alimentos y precios de servicios públicos, precios regulados, también la gasolina. ¿Y por qué? Porque esos son los precios que la política puede afectar. O sea, la política no afecta pues, los precios de los alimentos, los precios del servicio público no afecta a la política. Entonces, digamos, el foco de la política es esta inflación básica. Yo lo que hago aquí es que utilizo como indicador de precios la inflación básica. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante, digamos, cómo se ha comportado la inflación básica. Entonces, lo que uno debe esperar con la política monetaria es que estas dos líneas se muevan en la misma dirección. O sea que cuando sube la actividad económica, el banco sube la tasa de interés. Y cuando baja la actividad económica, el banco baja la tasa de interés. Ustedes ven que, no, más o menos, más o menos eso, excepto hay un periodo que es el periodo 2014-2015, de hecho, cuando la política comenzó a deteriorarse, pero las tasas de interés subieron. Ustedes ven aquí, este periodo es el periodo atípico, o sea, aquí ustedes ven que estas dos líneas más o menos se movían en la misma dirección, o sea, cuando tuviera la actividad económica se iba a presente y viceversa. Aquí tenemos un periodo en que la cosa se comportó en forma atípica, digamos, y aunque la actividad económica comenzó a deteriorarse, y bueno, aquí hay dos indicadores, esta es la brecha del PIB que estiman los técnicos del banco, y esta es una que estimo yo, porque creo que los técnicos del banco se equivocan en la capacidad productiva de Colombia, porque estiman el crecimiento potencial muy bajito. Digo, pongámosle 3.8. ¿Por qué 3.8? Bueno, porque ha sido la tendencia de crecimiento de Colombia en los últimos 25 años, entonces por eso lo utilizo, no es un gran invento, simplemente utilizo la tasa histórica de crecimiento de largo plazo económico.
Entonces me da esta línea punteada. Claro, ustedes ven aquí, claro, después de la caída de los precios del petróleo, que se da pues aquí en el 2014, comienza este deterioro de la actividad productiva. Sin embargo, el banco sube las tasas de interés. El banco sube las tasas de interés básicamente para frenar el aumento de la inflación que se había generado por el choque inflacionario debido al PIB de 2016, que tuvo su pico en julio de 2016. ¿Sí? Entonces, digamos, la normalización que observamos se da pues a partir del mes de diciembre del 2016, digamos, baja la tasa de interés, como ustedes ven, unos 2 puntos porcentuales. Ahora, curiosamente, ha vuelto a subir y esto será objeto de discusión en la próxima junta del banco, básicamente porque nos ha ido mucho mejor en la inflación de lo que estábamos esperando. En realidad lo que está esperando todo el mundo. Entonces, por eso, digamos, aunque, como se dice en la economía, ex ante, tenemos una política moderadamente expansiva, ex post se nos ha vuelto menos expansiva, porque la inflación se ha comportado mejor de lo que nosotros creímos. ¿Okay? Bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo se ha reflejado, nuevamente, primero las tasas de interés y después el crédito? ¿No es cierto? Que son los dos mecanismos que uno espera que, digamos, que funcionen con la política monetaria. Veamos las tasas de interés. Entonces, primero las tasas de depósito, y esto puede ser la DTF, pero también puede ser los CDTs, o sea, más o menos tienen el mismo comportamiento. Aquí tenemos la de los DTFs, que es un instrumento más usado, digamos, casi lo usa mucha gente, y lo conservamos aquí, digamos, entonces tenemos vamos a tener varias gráficas en que el rojo está cuánto se han reducido esas tasas de interés, las de los DTFs, y en azul están las tasas de política, o sea, la tasa del Banco de la República. Entonces, ustedes observan que clarísimamente los DTFs han seguido la tasa de política, aunque en forma más moderada, o sea, han bajado 2 puntos porcentuales en vez de haber bajado 3.25 puntos, 3 y 4 puntos porcentuales, que es lo que ha bajado. Ahora, eso no es raro porque en realidad la ETF se comporta así, o sea, fluctúa menos que la tasa del banco. Claro, porque no es a un día, ¿no es cierto? Es un depósito, en Colombia son a 90 días, ¿no es cierto? Entonces, se refleja gradualmente. Ustedes observan que cuando la tasa también aumentó aquí, la ETF no aumentó tanto. Entonces, por eso cuando la tasa baja, la ETF tampoco baja. Pero, digamos, ha seguido, o sea, la política del banco ha sido efectiva en cambiar las tasas de depósitos. Segundo, las tasas de créditos comerciales en realidad se han comportado todavía mejor. O sea, se han reducido más de lo que se ha reducido la tasa del banco. Aquí nuevamente lo vemos, aquí los gráficos, bueno, aquí están en niveles, digamos, y aquí están en variación. Como ustedes ven ahí, aquí, digamos, la tasa de los bancos comerciales se ha reducido en 425 puntos, más o menos, o sea, 4.25 puntos porcentuales, un poco más que las tasas de política. Y usted ve aquí cuáles son en realidad, y observa que en realidad las que se han reducido son los créditos preferenciales y de tesorería. O sea, son los créditos que más se han abaratado. Los créditos comerciales ordinarios han tenido una reducción que es casi igual a la tasa de política monetaria. Las tasas hipotecarias también se han reducido. ¿Okay? Aunque esas, como la docente, es menos que y la razón, pues, o sea, se han reducido, digamos, casi 2 puntos porcentuales, nuevamente menos que la del banco, pero nuevamente es un comportamiento normal, porque son créditos a 15 años, y por lo tanto no reflejan las tasas de muy corto plazo, sino gradualmente. Entonces, podemos decir que todas estas han seguido la tendencia, o sea, hemos sido efectivos desde el Banco de la República en afectar la estructura de tasas de interés. La excepción se llaman las tasas de consumo. Aquí ustedes ven que, digamos, virtualmente no han bajado, nada de dicho, al comienzo más bien subieron. Pero es una costumbre, es que a fines de comienzos de año suben las tasas de consumo. Debe ser para que explotarlo a uno cuando hace compras de Navidad. Pero digamos, es un patrón, digamos, del comportamiento de las tasas de interés.
Y de hecho, digamos, ven ahí que baja un punto porcentual en promedio, que es mucho menos que lo que ha sido la tasa de Bolivia. Ahora, cuando ustedes ven aquí las que nosotros seguimos, que son las de libranza y no libranza, las de libranza son básicamente las que le cobran a los trabajadores, ¿no es cierto?, que están garantizadas por los pagos de nómina, ¿no? Entonces es típicamente una tasa de libranza. Estas no han bajado prácticamente nada. Han bajado un poquitico las otras tasas de consumo, pero esas son las tasas más altas del mercado. Ustedes ven aquí que las tasas de no libranza todavía son 57% anual, o sea, son las más altas del mercado. Esas realmente están reguladas por las tasas de usura que decreta la superintendente del gobierno mensualmente ahora, y que, digamos, es la que en realidad ha forzado un poquitico esta baja que se han dado las tasas de interés de consumo. O sea, en esta parte, en resumen, hemos tenido éxito con esta excepción. Digamos, se han logrado bajar las tasas de consumo. ¿Qué ha ocurrido en crédito? En crédito, en realidad, el efecto ha sido menos positivo. En realidad, digamos, si uno mira por el crecimiento del crédito, esta línea negra aquí en total, digamos, se redujo del año 2016, cuando a medida que se profundizaba la desaceleración económica, el crecimiento del crédito bajó, digamos, de como, no sé, 14% a un 8%. Y en realidad, pues ahí se ha mantenido en niveles muy bajos de crecimiento de torno al 8%, que como veremos en la siguiente lámina, básicamente lo que significa es que aumenta más o menos lo que aumenta la actividad económica nominal. Y bueno, cuando uno lo desagrega, pues lo que digamos ahora, el año pasado sí hubo una pequeña reactivación de crédito comercial, pero es el que menos crece. Se ve al final de año todavía es como 5% por año, que es un ritmo totalmente insuficiente, y es el que, digamos, es el crédito de las empresas. Uno esperaría que ese crédito, digamos, comportara bastante mejor. Digamos, el crédito, y bueno, por otra parte, sobre todo que esta línea azul, que es el crédito de consumo, se viene desacelerando fuertemente. Porque todavía crecen más que el crédito comercial. O sea, los bancos, es clarísimo, están apretando mucho más el crédito de consumo de lo que lo hacían, digamos, antes de la crisis, ¿no? Venía apretando gradualmente el crédito de consumo. Las otras líneas, pues más o menos se mantienen también inalteradas. Digamos, esta es la de créditos hipotecarios, la amarilla, y esta es la verde, la de microcrédito. Básicamente se mantienen constantes. O sea, en esta parte, digamos, uno puede decir que el efecto de la política monetaria ha sido un poco más débil de lo esperado, precisamente porque no se ha logrado, pues, una reactivación fuerte del crédito. Y uno, digamos, la historia que puedes contar aquí es que básicamente los coeficientes de crédito, o sea, la relación entre crédito e ingresos, se ha mantenido, la actividad económica se ha mantenido básicamente constante en los últimos años. Ustedes ven aquí, este es el crédito total, este es el comercial y este es el consumo. O sea, ustedes ven que ahí que estamos básicamente estancados ya por, digamos, 3 años consecutivos en materia de crédito. O sea, un político crecimiento de crédito de consumo, pero nuevamente es el que se está desacelerando más. Ustedes ven, pues, esos son niveles un poquitico más altos que el pico anterior que se dio antes de la crisis, que dio la crisis de fin de siglo, del 99-2000. Digamos, son niveles superiores, sobre todo en crédito comercial, ¿no es cierto? No tanto en crédito de consumo. Pero, digamos, básicamente, digamos, el coeficiente de crédito. O sea, uno debe esperar que este coeficiente vuelva a aumentar, ¿no es cierto? Cuando la economía esté ya en proceso de reactivación, por el proceso que en la jerga del sistema financiero llamamos la profundización financiera, ¿no es cierto? O sea, el mayor uso de actividades financieras por parte de todo el mundo. Tasa de cambio, pues la tasa de cambio de Colombia, más adelante les mostraré una serie mandaria. Esta serie, digamos, comienza en 2014. Lo que trata de captar, pues, esta fuerte devaluación que hubo. El banco publica 5 tasas de cambio,
esa habla los que me gustan, de las mil. Una que se utiliza básicamente porque depende uno cómo pondere los socios comerciales. Entonces, esa es una que se llama NT, que con el IPC, o sea, el precio al consumidor, y con el comercio no tradicional. ¿Por qué me gusta esa? Porque esta es la que afecta a la capacidad de competencia de todas las exportaciones no tradicionales. Por eso me gusta, digamos, esa en particular. Y después una que publica de competitividad, en la cual se pondera el comercio y las exportaciones en el mercado de Estados Unidos. Esas son como dos tasas que se comportan bastante similar, no necesariamente las otras. Y pues estas dos me gustan en particular. Pero lo que ustedes observan aquí es que hubo, con el colapso del precio del petróleo que se produce a mediados del 2014, viene una devaluación muy fuerte. O sea, estamos hablando de una devaluación del 40% en términos reales, o sea, muy ajustada por la inflación de todo de Colombia y de los socios comerciales. Vamos a ver más adelante que históricamente es una devaluación bastante fuerte. Y lo que observamos es que, bueno, eso se debilitó un poquito con posterioridad, pero ahí ha estado fluctuando, digamos, entre 120 y 130, o sea, digamos, 20 o 30% por encima. Y la pregunta es, bueno, ¿es esto suficiente? Bueno, de eso depende a quién le pregunte, ¿no? Si le pregunta a un importador, le parece exagerado. Si le pregunta a un exportador, le parece que estamos todavía con una tasa de cambio muy baja. Y lo que es preocupante es que, digamos, este año sí ha habido una tendencia a la baja. O sea, estábamos el segundo semestre del año pasado estábamos en 130, digamos, y ha ido bajando hacia 120. Entonces, ustedes calculan, yo me puse anoche, me estaba preparando mi conferencia y dice, calculo cuánto se necesitaría de tasa de cambio para llegar al nivel anterior, ¿no? Y me dijo que el peso tendría que estar como a 3.050 por dólar. O sea, estamos en 2.800, digamos, entonces, digamos, estamos en el estaríamos 250 pesos por dólar, más bajo lo que deberíamos tener para tener ese nivel. La discusión, y bueno, y la pregunta es cómo se puede afectar eso. Los análisis que han hecho los técnicos del banco, lo que indican es que la tasa de cambio en Colombia en efecto se ha revaluado más que la de otros países. Pero que, digamos, los efectos los factores que la han afectado son, primero, el precio del petróleo. A medida que se aumentó el precio del petróleo, hubo una tendencia a la revaluación. Y segundo, un fenómeno que se da en todos los países latinoamericanos, y es que cuando el dólar se devalúa, nuestras monedas se revalúan. O sea, que nuestras monedas se mueven un poco en el sentido inverso, que es una forma de verlo, es que, digamos, los agentes de mercado tienen en cuenta no solamente la tasa de cambio del peso por dólar, sino la tasa de cambio del peso por euro y otra moneda. Entonces, digamos, si el dólar se revalúa, digamos, se devalúa, se aumenta el precio, pero eso quiere decir que el euro se vuelve más caro aquí. Entonces, para moderar el precio del euro, pues hay una tendencia a la revaluación. En fin, en todo caso, digamos, este es un tema pues, que es objeto de atención en nuestras discusiones y que hasta ahora el banco no ha intervenido en el mercado. Y bueno, la discusión es si lo hace o no lo hace hacia adelante. Y la tercera dimensión es la política fiscal. Entonces, en esta materia, digamos, la versión muestra, digamos, varias series, aquí incluso no me salió bien la línea azul, estos no son los ingresos sin petróleo. En fin, ustedes observan que, digamos, el gasto público, que a mí me gusta esta línea roja, que es el gasto sin intereses, o como se dice en esa área, el gasto primario del gobierno, ¿no? Entonces, ustedes ven que hubo una tendencia al aumento, digamos, que durante durante toda la primera década de este siglo, en realidad también había habido un aumento durante la década de los 90. La tendencia al aumento del gasto público en Colombia, que ha sido una tendencia normal. ¿Significa eso que el gasto público es muy alto? Bueno, es una discusión, y la usted ve en el escenario político, hay candidatos que dicen que hay que bajar el gasto, otros que no. Digamos, yo siempre he dado una comparación. Colombia tiene más o menos un gasto que es, ustedes lo ven, observan aquí, bueno, medido 18% del PIB.
¿no es cierto? Pero si le quitan el pago de intereses, pues como más como 16% del PIB después su pico. Digamos, en otros países latinoamericanos el promedio es 18%, en América Latina. Y si van a la OCDE, organización a la cual queremos pertenecer, es un montón, el nivel de Colombia. O sea, es muy grande el gasto público en Colombia, mi respuesta es no. Mi respuesta no, uno puede decir, obviamente puede ser mejor, hay áreas que se pueden reducir, otras que se deberían aumentar, etcétera, etcétera, pero el nivel absoluto de gasto público en Colombia hoy en día. Pasamos, si ustedes miran al origen de esa historia cuando algunos de ustedes posiblemente no habían nacido, quizás la mayoría, digamos, pero yo ya era economista, hubo un agitado debate al comienzo de la administración Gaviria sobre el nivel de gasto público en Colombia y la conclusión que está en el plan de desarrollo de la administración Gaviria, que no era particularmente, digamos, puede ser una intervencionista en materia estatal. La conclusión del informe es que el gasto público en Colombia era excesivamente bajo. Por lo tanto, de que había una tendencia a aumentar el gasto público en Colombia para satisfacer muchas necesidades sociales, necesidades de infraestructura, en fin, todas las cosas que se hacen con el gasto público. Entonces, bueno, eso es un tema amplio debate, pero sea lo que quiero decirles ahora es que estamos en una esfera, una tendencia de austeridad. Ustedes ven aquí que el gasto público ya este año, que la proyección del 2018, es tercer año consecutivo de reducción del gasto primario. Y ya son, fíjense, ya es más de 1,5 puntos de reducción de ese gasto. O sea que sí, una política de austeridad que se ha llevado a cabo de manera seria. Y ha sido acompañada además por este aumento de los ingresos sin petróleo. Los ingresos totales están en azul oscuro. Esto tiene la caída del petróleo, de los petroleros, pero digamos, los no petroleros han venido aumentando. O sea, que por dos lados, digamos, se ha venido, contrayendo, digamos, la política fiscal por el lado del gasto y por el lado de los ingresos no petroleros, pero aún así, pues desafortunadamente, por la caída de los ingresos petroleros, pues no se ha logrado exactamente lo deseado. Eso lo que uno ve aquí, digamos, aquí yo calculo el déficit del gobierno de dos maneras diferentes. Una es el déficit real, que es la línea azul, y el otro es un déficit sin ingresos petroleros. Ya le quito dos cosas, que es primero los dividendos de Ecopetrol, que se paga el gobierno, y segundo, todos los impuestos de renta de las empresas petroleras, incluyendo Ecopetrol, pero también las privadas, ¿no? Entonces eso me da esa estimativa roja. Entonces lo que ustedes observan es que en realidad, digamos, sin ingresos petroleros había un déficit que era el 5% del PIB. Y lo que se ha hecho el gobierno es reducir ese déficit, ¿no es cierto? La verdad que este año se proyecta en 3,5% del PIB. ¿Okay? ¿Es suficiente o no es suficiente? Bueno, eso es objeto nuevamente de largo debate. Tal vez eso se ve mejor en la siguiente lámina, pero digamos, obviamente el déficit total pues no se ha comportado tan bien, más bien todavía estamos peor de lo que estábamos en el 2012, 2014, cuando teníamos toda esta manada de plata proveniente del petróleo que llevaba el gobierno, que son 4 puntos del PIB, o sea, una manada de plata, mucha plata para los estándares colombianos. Entonces, digamos, hoy en día estamos ya todavía peor que lo que estábamos entonces, pero eso es porque entonces existía la ilusión de unos ingresos que en realidad no eran permanentes, no eran transitorios. Uno debería decir, de acuerdo con todos nuestros análisis teóricos de la economía, debería haberse ahorrado mucho más de esa plata para tener plata hoy. Pero, digamos, en realidad no ocurrió eso, no hubo muchos ahorros de ingresos petroleros y por lo tanto eso ha obligado a hacer un ajuste fuerte que el gobierno lo ha hecho y, digamos, en esa materia ha sido responsable. Como digo, ¿cuál es la magnitud del problema? Digamos, esta lámina me parece a mí que lo refleja, que esta es la deuda pública. Entonces, la deuda pública en efecto ha aumentado, aunque cada vez menos, y ya se debe, digamos, estabilizar este año. Digamos, tenemos más o menos el mismo nivel de deuda pública como porcentaje del PIB que teníamos en la crisis anterior, ¿cierto? O sea, ven acá dice como 45% del PIB. ¿Okay? Eso depende obviamente del mes que se calcule, y yo siempre tomo el 23 de diciembre de cada año.
y esto es lo, digamos, lo que me dan las cifras. ¿Es alto o no es alto? Bueno, mi primer punto es que la tasa de interés que se paga sobre la deuda pública hoy es mucho más baja de la que se pagaba en el año 2000. Entonces, en este sentido, es menos grave la situación de lo que era entonces. Pero el 45%, segundo, es internacionalmente, bueno, no es grave, no es pero es alta. O sea, entonces yo creo que por eso existe un acuerdo, y eso está incluido en la regla fiscal que tenemos en Colombia, de que esa deuda pública debería estabilizarse o comenzar a reducirse. Y por lo tanto, digamos, ese debe ser como el objetivo. Por lo cual, digamos, salvo que algo extraordinario ocurra, el próximo gobierno tendrá que hacer una política de austeridad en materia fiscal. Eso también tiene un costo, porque quiere decir que la política fiscal no se puede utilizar como instrumento de reactivación, ¿no es cierto? Y de aquellos que, como yo, profeso la teoría keynesiana, nos encanta que el gasto público se pueda utilizar como medio de reactivación, pero en las condiciones colombianas pues eso no es posible, porque eso generaría unos desequilibrios grandes. Bueno, entonces con eso concluyo, digamos, esta primera parte, que es la análisis de la política, y pasemos entonces a analizar qué es lo que está pasando con la economía, con los elementos destacados de la política. Entonces, primero, las mejores noticias que son las que tenemos en materia de inflación. En inflación no puede decir que ya hemos absorbido 3 choques. Tuvimos el choque de la tasa de cambio del 2016, perdón, del 2014, 2014-2015, tuvimos el choque del niño en 2016 y tuvimos el choque del IVA, de la reforma tributaria del 2016, que se hizo efectiva, digamos, en febrero, marzo del año pasado. Hemos absorbido todos esos choques y los resultados son positivos porque ya logramos entrar en esta franja del 2 al 4%, que es la franja que tenemos en cuenta en la política monetaria. O sea, nosotros tenemos un objetivo de inflación del 3%, pero con una franja del 2 al 4%, llamamos de tolerancia, para ponerlo de alguna manera. Entonces, desde enero, en realidad, el año pasado, en algunos meses ya entramos en la franja y ahora ya entramos en enero en la franja y cada vez estamos más dentro de la franja, más aún. Con el dato del mes de marzo, que se dio a conocer la semana pasada, ya nos estamos acercando al 3%. O sea, que ese resultado es muy importante. Segundo, ahora, ¿qué ha generado esa baja? Pues un factor muy importante es la moderación de los precios de los alimentos, que había sido el factor más importante en la aceleración inflacionaria en el año 2016. Entonces, los alimentos que vamos a ver están aumentando ya varios meses por en torno al 1% por año. En promedio, hay un discurso que está bajando. Digamos, ha sido un factor de estabilización muy fuerte. Pero reitero, digamos, en la Junta nosotros nos preocupamos mucho más por lo que llamamos la inflación básica. O sea, la inflación quitando alimentos y todos los precios regulados, o sea, gasolina y servicios públicos, ¿no es cierto? Porque esos son los precios que podemos afectar. Y lo que ocurre en la inflación básica, digamos, como veremos, es que, digamos, el año pasado, a final, venía cayendo sistemáticamente y hubo un quiebre en el sentido negativo a fines del año y ya en enero otra vez volvimos a hacer la positiva y ha sido muy positivo. La verdad que ya estamos, la inflación básica también está claramente dentro de la banda que tenemos como señal, digamos, ¿no? Digamos, aquí están los datos, esta es la inflación total, aquí les pongo, esta es la meta y esta es la franja, del 2 al 4, o sea, la meta del 3, la franja. Entonces ven, la inflación, digamos, se disparó, llegó a su punto más alto en julio del 2016 por alimentos, vamos a ver, se llegó al 9%, y ya a fin del año pasado estaba en 4 más o menos, y ahora este año ha bajado otro punto porcentual más o menos, y ya estamos prácticamente en el 3%, ¿okay? Que es la meta. Y digamos, en gran parte de alimentos,
En el caso de los alimentos, este pico fue de casi el 16%, y bajó ahora 1%. Entonces, es decir, claro, uno tiene que modelar, y eso, digamos, los agricultores están siendo perjudicados. Bueno, en realidad no es claro, porque digamos, ellos claro, tienen menos precios, pero por otra parte tienen más volumen, digamos, de producción. Entonces, sus ingresos no necesariamente están reflejados en esa serie. Pero digamos ya claro, ya esto es el ciclo, como se llama, bianual de alimentos, que es un tema eterno, los que hemos discutido estos temas en Colombia, digamos, de que cuando hay un año bueno, alta inflación de alimentos, después de un año baja inflación de alimentos, ¿no? Uno tiene que decir, bueno, el promedio, pero entonces ya como vamos a llegar a un tercer año, que estamos ahora, la pregunta es qué, digamos, qué va a ocurrir. Entonces ahí hay un interrogante que está en la declaración de la Junta del mes de marzo, y es, digamos, de que el segundo semestre del año, uno sí esperaría que los precios de los alimentos tiendan a aumentar un poco más, ¿no es cierto? Entonces ya este factor tan positivo que hemos tenido para bajar la inflación, que ha sido los alimentos, no va a ser tan positivo a nuestro juicio hacia adelante. Y por eso nos preocupa más los que son no alimentos, ¿no es cierto? El resto de productos, que es la inflación básica, pero ahí nuevamente las noticias también son muy positivas. Esta es la llamada inflación básica. El banco tiene 4 indicadores de inflación básica, no voy a explicar cuáles son. Aquí ves el promedio de los 4. De esos 4 indicadores, que ustedes ven que, digamos, después del pico, digamos, aquí el pico no fue el 9% como la inflación total, sino como 6,5%, pero comenzó una baja sistemática de esta inflación básica, pero con esta reversión que nos preocupó mucho a fin del año pasado. Pero miren, los 3 últimos meses esta inflación ha bajado, de hecho, más de un punto, digamos depende de quién lo compara, pero digamos es un punto porcentual en total, o sea, también han bajado todos los precios. O sea, la economía se está ya ajustando a un nivel más bajo de inflación, toda la economía. ¿Okay? Hay excepciones, anotamos en el mes de marzo, digamos, de que educación y salud nos preocuparon porque aumentaron bastante en enero, ¿no es cierto? Que son de 2 indicadores que si esperamos que se acerquen más a la inflación total y no traten de aumentar los precios relativos. Entonces, esta es una instrucción a la Universidad Javeriana. En fin, todos los índices de precios de educación de colegios y universidades que se comportaron en un sitio que no fue el más positivo. Entonces, digamos, si por el lado de la inflación, digamos, hemos tenido resultados muy buenos, por el lado de la demanda y la actividad económica, los resultados son más ambivalentes, incluso todavía en algún sentido negativos. O sea, uno puede decir que ya terminó la desaceleración de la demanda, generada pues por la caída del petróleo, por la política monetaria restrictiva, en fin, la política fiscal restrictiva también, ya digamos se modeló esa desaceleración y estamos ya en una fase de aceleración de la demanda, pero que el crecimiento pues ha sido muy diverso y todavía la demanda no tiene una reactivación muy clara. Y el punto básico ahí es el consumo de los hogares. Y hay mucha discusión, digamos, de los datos de consumo de los hogares, pero, en fin, lo que nos vamos a ver gráficamente, que son los datos del último trimestre del año pasado, no fueron muy buenos. El consumo de alimentos, a comienzos de este año hay datos positivos, por fin, en materia de consumo, de ventas de comercio, en fin, hay unas señales ya positivas, pero de todas maneras la reactivación se está dando débilmente, digamos, no es una reactivación muy fuerte. Entonces, por eso el crecimiento que estamos esperando en el 2018 del 2,7%, es una cifra que más o menos ha sido aceptada, digamos, por muchos analistas. Digamos, hay unos analistas que se bajan hasta el 2,4%, y otros dicen 3%, pero digamos, estamos en un rango, digamos, muy en torno a esa cifra que además la del gobierno, 2,7%. Ahora, ¿esa cifra es buena? Pues sí, si se compara con el año pasado. No,
porque no es buena, porque es todavía muy lenta, es por debajo de lo que podemos crecer. Yo diría que Colombia debe, pues, de acuerdo con la tendencia basada, como vimos en mi primer gráfico, debe crecer por lo menos 3,8%. Pero, digamos, Colombia, digamos, con un sector exportador, sobre todo más dinámico, puede crecer, debería crecer quizás 5%, ¿no? Entonces, digamos, no es una cosa que uno se deba sentir satisfecho en ningún sentido. Y uno de los reflejos, pues, es el empleo. Creo que, digamos, la conexión directa entre, digamos, los indicadores económicos y los indicadores sociales. Y aquí vamos a ver que el empleo urbano no se ha comportado bien. Pero tampoco se ha comportado terriblemente mal, para ponerlo de alguna manera. Ya hay unos indicadores en realidad positivos. Por ejemplo, vamos a ver que la informalidad laboral urbana se ha comportado bien. Y además, el año pasado, precisamente porque el sector agrícola le fue muy bien, el empleo generado en las áreas rurales y en las pequeñas poblaciones fue muy positivo. Entonces, eso ayudó a moderar el efecto sobre el empleo nacional. Pero los indicadores de empleo se han deteriorado, pero muy moderadamente a nivel nacional. Pero de todas maneras, bueno, hay otro factor, dicho sea de paso, que es muy importante, que nadie lo menciona mucho en la discusión pública, pero que es una realidad, es que la oferta laboral, o sea, la cantidad de personas que entran al mercado laboral, hoy en día crece, digamos, a lo sumo 1% por año. Digamos, cuando yo era joven profesional, aquí la fuerza laboral crecía 3,5% por año. De la generación de las necesidades de empleos eran masivas, ¿no? Hoy en día, digamos, uno puede decir que el problema de empleo no es en total de número de puestos de trabajo, sino más bien en calidad de puestos de trabajo, porque hay una recalificación de la mano de obra muy fuerte, como la que ustedes representan aquí. ¿No es cierto? Digamos, la cantidad de estudiantes que van al sistema universitario, que es el nivel más alto de la historia de Colombia. Pero uno espera que el empleo total pues, se comporte bien, pero que se toque el empleo para personas calificadas se comporte mucho mejor, ¿no es cierto? Y uno puede decir, por ahí está más bien el problema, más que por la cantidad absoluta de empleo. Entonces, digamos, este es el ciclo económico colombiano, pues la demanda en rojo, el PIB, el Producto Interno Bruto de azul. Que las dos variables se comportan más o menos igual. Y bueno, lo que observamos, digamos, como resultado de la caída del petróleo es que, digamos, la demanda colapsó. O sea, venía creciendo, digamos, al 7% por año y se volvió negativa en el tercer trimestre del 2016. Un colapso de la demanda que obviamente arrastró a la actividad económica, al PIB. Pero conservamos, digamos, la demanda se reactivó, ahorita vamos a ver sus factores, y eso pues ya generó un freno a la caída del PIB. Pero bueno, esta cosita está como muy malita todavía, muy floja esa reactivación, ¿no es cierto? Ustedes observan al final del gráfico. Y en realidad el último trimestre del año pasado fue negativa. O sea, en realidad el tercer trimestre había ido al alza y el cuarto trimestre nos vino esto para abajo. Que en realidad cuando observan ustedes las fuentes de demanda, la causa básica, usted ve aquí las tres fuentes de demanda básicas: el consumo de los hogares, el consumo del gobierno y la inversión. Usted ve que el año pasado la inversión fue positiva en el sentido de que dejó de ser negativa. No porque haya crecido mucho, pero en el año 2016 había habido una contracción de la inversión. Entonces esa contracción ya se interrumpió y eso generó un efecto positivo. Y el consumo del gobierno también ha ido en el sentido positivo. El consumo del gobierno son básicamente los gastos ordinarios del gobierno, en distintas actividades de todo tipo. Entonces lo que nos fregó el último, y eso nos venía, esta línea roja, que es la demanda interna total, venía reactivándose después del punto más bajo, que es el tercer trimestre del 2016. Venía reactivándose, pero el último trimestre hubo un retroceso. Y eso fue por el consumo de los hogares. No hay mucha discusión de por qué diablos el consumo de los hogares se comportó mal en el último trimestre del año pasado. Hay toda una teoría sobre el tema de las ventas de automóviles en particular. Digamos que ha sido un tema clave porque había habido una gran feria de automóviles en diciembre del 2016. Entonces, cuando compara las ventas de automóviles de diciembre del 2017 con las de diciembre del 2016, fueron terribles, las del año pasado, ¿no?
Entonces, bueno, eso puede haber factores específicos, pero digamos los datos más recientes que no tengo aquí muestran es que ha habido, por el lado de ventas del comercio, ya hay unos datos positivos por fin. No muy positivos, pero ya positivos, y sabemos que las ventas de la industria, ¿no? O sea, ya hay, digamos, algunas señales que van en el sentido positivo. Ahora, a más largo, digamos, en términos de actividad económica, lo más grave el año pasado, a mi juicio, fue no solamente el nivel de crecimiento del 1.8%, que es muy bajito, sino el hecho de que tienen esa diversidad sectorial tan importante. Entonces uno tiene, claro, el sector agropecuario le fue bien, el sector financiero le fue bien, los servicios sociales, que son en gran medida del gobierno, le fue bien, pero miren, la minería pues le cayó mucho. Eso fue la caída de la producción petrolera, eso ya se estabilizó, y este año vamos a tener un crecimiento minero, pero miren estas industrias manufactureras cayendo, y bueno, y otros sectores, construcción también cayendo, comercio y servicios públicos cayendo, bueno, transporte también una pequeña caída. O sea, esta gran diversidad, que no es típica, o sea, los sectores deben tener una cierta armonía en términos de crecimiento económico, pues el año pasado no fue así. Pasamos en el caso de la construcción, que aquí la verdad negativa, cuando mira por distintos elementos, que la construcción pública en realidad aumentó, pero la construcción de vivienda y otras edificaciones se contrajo muy fuertemente. Entonces el efecto fue lentamente negativo. A más largo plazo, a mí lo que me preocupa es el crecimiento entre los últimos 10 años, o sea, de 2007 a 2017. Se ven ahí, el PIB colombiano crece de 3.8, más o menos. O sea, pero digamos, la diversidad es diversa, pero menos. Pero digamos, aquí lo más grave de todo es la industria manufacturera. O sea, en los 10 últimos años ha crecido 1%, o sea, una cuarta parte de lo que crece la actividad económica. Entonces, este es para mí el elemento más preocupante de largo plazo de Colombia, o sea, la desindustrialización que hemos atravesado en los 10 últimos años. En realidad, la tendencia de más largo plazo, pero en los 10 últimos años es bastante fuerte. El sector agropecuario también se ha comportado relativamente bien, es 2% por año. Digamos, ¿es eso malo? Yo ya sí. El sector agropecuario colombiano debería crecer 3%, digamos, en los años 80 crecía 3%. De 1965 y 1980 creció 4,5%. O sea, estamos muy por debajo de la capacidad de crecimiento de esta que la FAO lo considera una de las grandes despensas del mundo. Una despensa que todavía no hemos logrado ordenar aquí. Entonces, para mí, el sector industrial y un poco menos, pero también el sector agrícola, son los dos sectores que están quedando rezagados. Y bueno, y uno de los elementos que me parece muy importante la capacidad exportadora de esos sectores, que es el tema al cual vamos a referir más adelante. Entonces, en este año pues estamos esperando una reactivación moderada, pues bastante moderada para los patrones históricos, como ustedes ven, pero una reactivación que nos lleva al 2.7%. O sea, tanto la demanda en rojo como el PIB en azul, pero de todas maneras, reitero, es todavía muy por debajo de la capacidad potencial de economía. Empleo. Entonces, el empleo, digamos, el empleo urbano, aquí usted ve una serie del 2008, venía creciendo sistemáticamente y se ha venido reduciendo moderadamente, ¿no es cierto? Esta es la tasa de ocupación, o sea, el porcentaje de la población en edad de trabajar ocupada. Y bueno, aquí ya hemos ampliado el panorama, ven ustedes que la caída pues, ha sido sistemática desde mediados del 2016. O sea que el empleo urbano realmente no se ha comportado bien, pero el empleo total, el empleo nacional, aquí lo pueden ver, total nacional, de áreas metropolitanas, ustedes ven aquí la moderada reducción que ha tenido el empleo urbano, pero ustedes no ven eso realmente en el empleo nacional. De hecho, uno puede decir que más bien ha habido una ligera tendencia al alza, digamos poco cíclica, pero una ligera tendencia al alza del empleo nacional. Este reitero es porque el empleo
en áreas rurales por el crecimiento del sector agrícola muy bueno y en las pequeñas poblaciones se ha comportado bien. ¿Okay? Se ha comportado bien. Esto dicho sea de paso ya dejó de ser cierto o tan cierto el segundo semestre del año pasado, entonces ya esa compensación no va a ser tan fuerte y por lo tanto digamos hay sí un poco más de incertidumbre, pero esperamos que el crecimiento mayor de la economía logre ya digamos estabilizar. Para una noticia positiva en las áreas urbanas es que en realidad digamos el empleo formal es el que ha liderado todo. Ustedes ven que el empleo informal en realidad viene virtualmente estancado desde el 2003. O sea, todo el empleo que se genera en realidad es formal. Es un avance importantísimo para Colombia y yo creo que cualquier buen programa del gobierno debe aspirar a que sigamos incluso mucho más aceleradamente formalizando el empleo en Colombia. ¿Okay? Estas administraciones han sido positivas en esa materia, desde 2003 para acá, y debe ser mucho más hacia adelante. El desempleo, pues, como digo, refleja pues todo esto, digamos, el desempleo urbano sí ha tenido una tendencia al alza desde mediados del 2016, o desde fin del 2016, pero el desempleo nacional se ha mantenido más o menos. O sea, nuevamente el efecto compensatorio del empleo rural y de las pequeñas poblaciones ha jugado efectivamente. Esto me lleva pues, a la tercera y última parte de mi presentación, que es el sector externo. Yo tengo, quizá por deficiencia profesional, pero ciertamente por sesgo profesional, una obsesión por el sector externo de estas economías. Esto viene pues obviamente de las escuelas de pensamiento en las cuales he depositado mi confianza, que son las que dicen que el sector externo es fundamental para la economía en desarrollo. Entonces, qué pasa con el sector externo es muy importante, tanto en términos, digamos, de evitar desequilibrios de pagos con el exterior, que son siempre fatales para esta economía. Segundo, de tener un sector exportador dinámico, que me parece uno de los puntales del crecimiento económico, y yo diría en este momento el más importante de todos, para poder, digamos, ya volver al 4% o ya al 5%. Y tercero, porque tenemos una nueva fuente de volatilidad que interesante no se ha reflejado en los últimos años, pero que en algún momento ha sido crítica para todas las economías en desarrollo, que es la volatilidad del financiamiento externo. O sea, el hecho de cuando tiene buen financiamiento externo, la actividad económica va bien, pero que en estas economías, pero cuando hay una interrupción súbita, una caída súbita del financiamiento externo, las cosas son complicadas. Entonces, por muchos lados, digamos, yo tiendo a tener un sesgo muy fuerte sobre esos temas del sector externo. Por eso, incluso, uno de mis ensayos de macroeconomía se llama La dominancia de la ganancia de pagos. O sea, ustedes saben que ustedes estudian seguramente en los libros de macroeconomía mucho la dominancia fiscal, ¿no es cierto? Que es cuando la política monetaria no puede funcionar porque la política fiscal domina todo. Los déficits fiscales, básicamente, les terminan dominando toda la... digamos, yo no creo que no sea tan relevante. Ciertamente para Colombia tiene alguna relevancia sin duda, pero aquí lo que ciertamente es cierto es que la balanza de pagos tiene un efecto importantísimo en la economía. ¿Qué nos dice el análisis del sector externo? Comenzamos con una visión de largo plazo y después me concentro en el corto plazo. Y en el largo plazo, en todas cosas, para entender por qué diablos no fue tan mal en la agricultura y en la industria, que a mi juicio tiene que ver exactamente con el sector externo. Entonces, la forma como yo veo es que la bonanza petrolera, en realidad tuvimos dos bonanzas petroleras, una más corta y otra más larga y fuerte. O sea, en realidad la primera fue la que le tocó al presidente Uribe. O sea, la bonanza, digamos, el aumento de precios del 2004 al 2007, ¿cierto? Y después vino la bonanza que le tocó a la administración Santos, que fue de hecho más fuerte y prolongada, como vamos a ver gráficamente.
El resultado de eso es que en ambas bonanzas hubo una tendencia a la revaluación del peso, pero la segunda fue particularmente larga y fuerte y prolongada. Y eso, a mi juicio, pues generó un efecto negativo, que vamos a verlo gráficamente, ya lo vimos en la actividad económica, en el sector industrial, pero sobre todo vamos a ver que frenó el desarrollo de todas las exportaciones no petroleras ni mineras. O sea, hoy en día básicamente estamos exportando productos diferentes a petróleo y minería en los mismos niveles de hace 10 años. El crecimiento es prácticamente nulo. Y eso, bueno, obviamente hubo otros factores que contribuyen a eso. El más importante de todos se llama Venezuela. Venezuela era nuestro segundo mercado y competía con Estados Unidos casi como mercado para manufacturas colombianas, manufacturas industriales. Hoy en día Venezuela pues como el sexto mercado de Colombia. O sea, hubo un colapso total del comercio con Venezuela, básicamente por problemas venezolanos, aunque el origen de eso fue el enfrentamiento político entre el presidente Uribe y el presidente Chávez, digamos que fue el que desencadenó el inicio de la crisis, digamos, pero bueno, pero dependieron los problemas de fondo de Venezuela, que son los que todavía están atravesando. Entonces, debido precisamente a que se nos había frenado esa dinámica de los productos no petroleros, cuando vino la caída del petróleo, pues tocó hacer un ajuste externo muy fuerte. Ahora, entonces, mirando hacia adelante, digamos, para mí el sector exportador no petrolero ni minero es uno de los elementos básicos de la economía. Y esto es cierto por varios motivos. En primer lugar, digamos, pese a que el petróleo se ha comportado relativamente bien en términos de precios, las perspectivas de Colombia no son buenas en materia petrolera. Segundo, primero porque no es probable que el nivel actual de precios no se mantenga. De hecho, parece que ya llevamos un pico en materia de precios de petróleo y más bien de pronto hay un nuevo descenso. Y si no, además porque, digamos, pese a que hay un buen nivel de exploración de petrolera de nuevo, etcétera, etcétera, en fin, las perspectivas de producción de petróleo en Colombia no son positivas. Entonces, digamos, ponerle los huevos en la canasta petrolera no es una buena apuesta para Colombia. Todo lo contrario, lo que tenemos que poner los huevos en las otras canastas, o sea, la canasta de los productos no petroleros ni mineros, y ahí me refiero básicamente a agricultura, a industria y a servicios que son también muy importantes. Y además, bueno, puede uno discutir si el ajuste externo fue completo o no fue completo. Yo soy de aquellos que piensan que todavía falta un poco de ajuste externo. Entonces, por lo tanto, y más aún prefiero que el ajuste que falte se haga por la vía de mayores exportaciones y no de menores importaciones. Pero cuando uno se ajusta por el lado de menores importaciones, pues tiene recesión o desaceleración económica. Para que uno tenga ajuste con expansión, tiene que ser por la vía exportadora. Por eso, para mí, el sector exportador, digamos, en la actual coyuntura económica, es exportador, reitero, no petrolero ni minero. Es el puntal básico, digamos, al cual quiero dedicarle precisamente gran parte de lo que sigue. Aquí está precisamente lo que pasó, digamos, este ya las mismas dos series de tasa de cambio real, pero, digamos, desde 1990, son de los años 90, que es la primera auge petrolero, una revaluación, pero esta no está, digamos, en el peor momento, del 2006-2007, pues es cortica. En cambio, miren la segunda fase, tenemos básicamente 4 o 5 años de una tasa de cambio muy poco competitiva. ¿Okay? Y este es el ajuste que ya vimos anteriormente. O sea, por eso digo, este nivel actual es bueno o es malo. Bueno, depende con qué se compare, digamos, es más o menos el promedio. ¿Cierto? Más o menos el promedio, pero ciertamente más bajo que todos los picos cambiarios que ha tenido Colombia. Uno puede decir, si por algún lado hay un problema por la tasa de cambio, es porque está muy bajita, no porque está alta. Y el resultado de esa revaluación fue exactamente esto, digamos, las exportaciones no petroleras ni mineras se estancaron. O sea, el año pasado se reactivaron, como vamos a ver, todo el sector exportador, pero digamos, el nivel del 2017 es básicamente del 2008. ¿Okay?
O sea, si ustedes lo ven por los tres rubros, digamos, el café es un poquitico mejor que entonces, los otros agrícolas menos, un poquitico menos, pero digamos, lo que es realmente menos son manufacturas. La exportación de manufacturas, que son las azules, están particularmente afectadas, y lo único que se ha aportado algo mejor son los servicios, los amarillos. Y aquí básicamente el turismo, digamos que es un sector que se ha sido muy dinámico en Colombia y ha seguido siendo, digamos, las perspectivas que son enormemente positivas para el país. Eso no solamente pues el turismo, digamos, de sol y playa, y no la gente que viene a Bogotá, y me parece a mí lo que somos un paraíso es el turismo económico, ¿no? Es todo un sector que tenemos que desarrollar, bien desarrollado, y con protección del medio ambiente, muy fuerte el medio ambiente, porque eso es precisamente lo que, como por ejemplo Colombia, esa asociación de la gente que mira aves, ¿no? El Birdwatch Association, somos el número uno del mundo para los que vienen a ver aves. Es un tema, pues tenemos la mayor diversidad de aves del mundo. Entonces, listo, es una cosa que podemos explotar, digamos, la zona cafetera ya lo explota, lleva mucha gente a ver aves, entonces las fincas cafeteras de la zona cafetera, en fin. Pero también hay otras cosas interesantes en servicios. Por ejemplo, el año pasado vimos también una expansión interesante de servicios profesionales, que es una cosa que está subutilizada en Colombia. O sea, Colombia como centro de negocios y como centro de asesorías a otros países. Digamos que es un área donde Colombia tiene muchas potencialidades, es un área, de hecho, con futuro para ustedes mismos, ¿no? Porque es una de las cosas que Colombia debe desarrollar. Entonces, para mí este es el problema más importante, o sea, y cómo esto se refleja precisamente en la poca competitividad, el poco crecimiento de la industria en particular, pero también del sector agropecuario. Digamos, el resultado de la evaluación fue también esta historia. Digamos, esta es la cuenta corriente de Colombia en rojo, pero dividida entre petróleo y minería y otros productos. ¿Okay? De lo que hubo fue el auge petróleo, sobre todo el segundo. El primero prácticamente no se ve mucho acá. El segundo, esas cuentas ya tienen en cuenta incluyen todos los ingresos de las empresas petroleras. Las empresas petroleras y mineras, digamos, sus utilidades básicamente las remiten al exterior. Entonces el efecto neto es lo que queda en el país. Esto es lo que queda en el país, del petróleo y la minería. Entonces, cuando hubo este auge, miren lo que pasó. El sector no petrolero ni minero tuvo un déficit enorme. Pasamos de tener un déficit de un poco más de 10.000 millones a casi 40.000 millones en 2014. Entonces, claro, esos son todos los productos importados, agrícolas e industriales que llegaban aquí. Y fue lo que es también nuevamente la causa de ese lento crecimiento de la industria de la agricultura. O sea, no tanto por el lado exportado, sino por el lado de importación. El minero es avalancha. Entonces, claro, ya hemos hecho un ajuste cuando viene la caída del petróleo y por tanto ese es un superávit más grande, hubo un ajuste muy fuerte por este lado. O sea, básicamente el déficit tuvo que reducirse a la mitad. Aquí falta el año 2017 y no me lo han calculado en el banco, pero la próxima vez. De mi dato del 2017, de hecho es un poco peor que el 2017 en materia de... ¿Okay? Bueno. En el sector externo, digamos, lo que, ya mirando más la coyuntura, lo que observamos el año pasado fue una reactivación interesante del sector exportador. Y eso tanto por los mayores precios del petróleo, también del carbón, que no lo mencioné antes, pero es un sector exportador y muy importante en Colombia. Pero también porque comenzamos a ver una reactivación de todos los otros sectores. Entonces, los niveles totales de exportaciones, como vamos a ver, son también muy similares a los del 2008, pese a la reactivación que tuvimos, y estamos muy por debajo todavía de las exportaciones que alcanzamos en el 2011-2014. O sea que todavía falta mucho en materia de reactivación exportadora. Ahora, lo que es interesante es cómo nuevamente mis otros sectores. Entonces, en materia agropecuaria, digamos, lo que uno observa es que los sectores tradicionales, que hoy día son el café, el banano, las flores, el azúcar y el aceite de palma,
que es realmente el único producto nuevo que surgió en la agricultura colombiana como es el artículo de exportación desde el año de la apertura. Prácticamente, si uno quita el aceite de palma, nosotros exportamos los mismos productos agrícolas que exportamos hace 25 años. O sea, no hemos avanzado. Ahora, recientemente sí observa uno algo más que es interesante y vamos a ver, digamos, cuánto más se puede avanzar. O sea, que es primero las frutas. O sea, por fin el sector frutícola colombiano está, digamos, avanzando y son varias frutas, ¿no es cierto? Digamos, es el aguacate, la más importante hoy en día, pero también después de piña, de uchuva, de Montaití, digamos, ¿no? O sea, es un sector exportador que además está dando en varias partes del país, digamos, pero todavía es un sector incipiente. Entonces, cuando esto sobre el tema del aguacate versus el petróleo, porque todavía el aguacate es un poquitito comparado con el petróleo, ¿no? Entonces, pero bueno, no el aguacate, pero ojalá las frutas llegaran a ser más iguales que el café, ¿no? Eso sería, digamos, un objetivo. Pues las carnes, y incluso no las carnes, leche y hoy ustedes ven, los periódicos estaban hoy que Colanta va a exportar $21 millones a Europa en productos pecuarios, productos de leche. Pero también, digamos, ya esta idea de que los productores de cerdos van a comenzar a exportar carne de cerdo y obviamente más tradicional exportar de carne de res que tiene Colombia. Entonces, bueno, ahí hay un sector interesante también, como la pecuaria. Y el tercero, bueno, y el tercero es el cacao, que también es un sector con muchas potencialidades, además muy bueno para zonas de conflicto, en que puede haber muchas otras cosas que son como donde se ve uno acción, digamos, ¿no? Y bueno, todavía incipiente, pero ya por lo fin, digamos, después de 25 años en que lo único que producimos como nuevo sector exportador es la aceite de palma, en materia exportadora agrícola, pues esas otras cosas realmente es una noticia positiva. Segundo, en manufacturas, bueno, ya vimos que es el peor caso, pero ya comenzamos a ver desde el segundo semestre del año pasado una reactivación de exportaciones manufactureras, y vamos a ver el comienzo de este año, de hecho, esa es la mejor noticia que hay en materia exportadora, y eso puede uno decir, son por básicamente la conjunción ya de los efectos positivos de la devaluación con la reactivación del mercado latinoamericano, porque digamos muchas de las exportaciones, como vamos a ver, son para el mercado latinoamericano. O sea, nosotros manufactura exportamos gran medida a otros países latinoamericanos y eso se ha venido diversificando. Ya no es Venezuela, ciertamente, que era nuestro principal mercado, pero Ecuador, por ejemplo, es ya el segundo mercado colombiano. Pero también tenemos cada vez más exportaciones a Chile, a Brasil, a México. En fin, hay una diversificación de mercados para los industriales que es una noticia muy importante. Y los servicios que son, ya les mencioné, el turismo en particular, un sector muy dinámico, y también estamos comenzando a ver otros servicios, sobre todo servicios profesionales, me imagino que también la venta de telenovelas y otras cositas. Aquí lo vemos en materia, digamos, del total de exportaciones. El año pasado pues, fue un año de reactivación del total de exportaciones. Este es el mismo gráfico, yo ya antes les mostré sin los marrones, eran digamos, los otros colores, ¿no? El café, aquí los marrones son petróleo y otros mineros. Pues ven que el pico que tuvimos en 2011-2014 pues dependíamos básicamente del petróleo. La caída del petróleo fue lo que también hundió al sector exportador colombiano. El año pasado todo aumentó, que es una noticia muy positiva. Pero el nivel del 2017, pues ustedes ven aquí, es el mismo del 2010, es el mismo del 2011. Estamos todavía muy por debajo de este pico en materia exportadora, o sea que falta mucho todavía que hacer en este campo. Ahora, digamos, el año pasado, digamos, el aumento que se dio en exportaciones, que fueron 6.000 millones, pues dependió mucho del petróleo y carbón, pero también observamos otras noticias positivas, por ejemplo, café aumentó
flores, banano, no tanto, pero miren aquí, sector industrial, 500 millones de dólares, ¿sí? de aumento de exportaciones, que fue del 5.6%, y vamos a ver que incluso calculado de otra manera, fue incluso mejor. Digamos, esas son las exportaciones industriales. Y ustedes observan aquí, Estados Unidos es nuestro principal mercado, pero Ecuador le sigue, está Perú, México, Brasil, Chile. Venezuela está prácticamente en Latinoamérica. ¿No es cierto? Hay Países Bajos que es chiquito, pero es importante, pues Países Bajos, porque siempre ocupa Holanda, es como un intermediario en el comercio europeo. Ellos importan para distribuir por Europa. Países Bajos es muy importante en materia de mercado. Y bueno, una cosita aquí incipiente se llama Chile. Pero digamos, lo que estamos hablando de Estados Unidos, América Latina dominando, o sea, muy por encima de Estados Unidos, y lo suma todo. Y bueno, y si le quita los dos mercados que no fue mal, que fue Venezuela por su crisis y Panamá por nuestros enfrentamientos comerciales con Panamá, en el día de crecimiento fue el 10%. ¿Okay? Ese para mí es, cuando yo hablo en público, digo, esa es mi meta, 10% de crecimiento de las no petroleras y mineras. Necesito que esas crezcan 10% por ejemplo, para tener realmente un panorama de poder crecer otra vez el 4%. ¿Okay? Y bueno, la recuperación ha continuado desde enero-febrero, los dos primeros del año ha continuado aumentando menos, a un ritmo menor. El pasado fue 30%, casi 14%, pero bueno, muy positivo. De todas maneras, aquí estamos en la reactivación, pero nuevamente, pues, estamos en el 2010, en materia exportadora todavía, o sea, estamos apenas en el comienzo de la reactivación exportadora. Y digamos, la base ha seguido siendo amplia, tal vez el más negativo que ha sido que el oro monetario del café bajaron, pero miren, la industria, o sea, en los dos primeros meses crecieron 315%, que es una buena parte de los 762 comentaron las exportaciones. O sea, el sector manufacturero realmente fue la mejor noticia, o sea, un crecimiento del 24% de las exportaciones industriales. O sea, realmente ahí estamos viendo ya por fin despegar un sector exportador. ¿Okay? Obviamente la noticia, estamos viendo por grupo de productos, la noticia más positiva es el petróleo. En materia de precios, esta es la historia del precio del petróleo, digamos, el colapso del 2014 y la reactivación que se ha dado desde 2016-2017, sobre todo en el segundo semestre del año pasado y enero de este año, fueron muy positivos. Un aumento muy importante del precio del crudo. Pero eso ya parece haber llegado a su pico. De hecho, en febrero hubo más bien turbulencias en el mercado petrolero. Después el señor presidente Trump decidió nombrar a de asesor de seguridad al señor Bolton, un personaje complicadito. Yo lo tuve cuando trabajé en Naciones Unidas, era el embajador de Estados Unidos en México y, digamos, es un tipo complejo, ¿no? Entonces, eso hizo subir ese día el precio del petróleo bastante, por el temor a que Estados Unidos iba a romper con Irán, el acuerdo con Irán. Entonces, que iba a otra vez prohibir las exportaciones del petróleo de Irán. En fin, el mercado ahí estaba y la semana pasada cayó de nuevo. O sea, ha sido muy turbulento, pero digamos, el pico de enero realmente no se ha logrado alcanzar. O sea, que de pronto ya tenemos un pico. De hecho, que fue como de $70 por barril para este petróleo, el petróleo lento. Y en el banco los técnicos trabajan con un precio promedio del año de 60, que puede ser un poquitico bajo, pero es mucho más seguro, digamos, trabajar con un precio conservador a un precio muy alto. En materia, digamos, agropecuaria, aquí tenemos precios y cantidades. Luego ahí, digamos, el año pasado una dinámica que nos ha frenado un poco, como ustedes ven en cantidades, y en los precios han sido negativos, esto básicamente por el café. Ustedes pues, han visto las noticias en estos últimos años de los cafeteros protestando por los precios internos, que es básicamente el efecto conjunto de la baja de la tasa de cambio con la baja del precio internacional. Entonces, que digamos, digamos que los cafeteros realmente sería más bien con un aumento bueno, una tasa de cambio, digamos, que no deja de ser muy relevante
para ellos. Pero en el caso de la industria, miren qué interesante, y ya la tendencia al aumento de las cantidades es un promedio de 12 meses, ¿no? Realmente es muy fuerte. Ya de hecho superamos digamos, este nivel del 2013. O sea que ahí son cantidades, no precios. O sea, manufactura realmente estamos pagando más. ¿Okay? Yo creo que esa es una noticia muy positiva. O sea, yo diría que en esto más, desafortunadamente, de servicios no tenemos datos para la fecha, digamos. Pero, digamos, uno se puede esperar que la zona de servicios siga para adelante. Eso es lo que dicen todos los datos sobre hoteles, por ejemplo. Entonces, digamos, si uno tiene, pues, continúa diversificando la base agrícola, reactiva ya firmemente las actividades industriales y sigue el proceso de reactivación de servicios. Yo creo que ahí vamos por buen camino. Reitero, mi meta 10% por año. Hasta ahora hemos estado por encima. El año pasado tuvimos eso y digamos en la manufactura ciertamente lo tuvimos si no excluye Venezuela y este año ya tenemos mucho más que eso, entonces digamos vamos por buen camino. Y bueno, eso es precisamente lo que pasó en la industria, 24% de aumento, y nuevamente muy diversificado. De hecho el único elemento negativo fue Chile, pero todos los otros vienen aumentando, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador aumentaron 30% de las exportaciones, en Brasil 60%, en Venezuela incluso comenzaron a reactivarse las exportaciones industriales. O sea, realmente aquí tenemos una base exportadora amplia. O sea, Colombia, yo siempre he dicho, pasado mis compañeros, Colombia realmente es la tercera potencia industrial de América Latina, o era. Entonces esperamos que vuelva a ser. Incluso nosotros superamos de alguna manera a Argentina, que tuvo un deterioro de su base industrial, que era obviamente mucho más fuerte que la nuestra, pero tuvo un deterioro mucho más grande en la técnica. Pero por último, pues digamos cuál es el panorama general. Yo diría el sector externo digamos, ha tenido un déficit menor y que ha sido suficientemente financiado. El financiamiento viene por el lado de la inversión extranjera directa, por el lado de los flujos de portafolio, que en el caso colombiano viene sobre todo a comprar deuda pública, y curiosamente bien moderados por una cosa que es la inversión de los fondos de pensiones. Pero los fondos de pensiones son uno de los principales inversionistas colombianos en el exterior. Entonces, digamos, para diversificar el portafolio de los fondos de pensiones, pero digamos, eso tiene una discusión interesante cuánto debe invertir en los fondos de pensiones, porque sus pasivos están en pesos, ¿no? Entonces, cuánto de activos en dólares, cuánto sus pasivos en pesos, una amplia discusión, pero bueno, a la cual no entraré. Ustedes ven aquí que, digamos, el déficit de cuenta corriente debe estar que se había deteriorado mucho con la caída del precio del petróleo, ya se dio totalmente el ajuste, y los últimos datos han sido muy positivos, pero bien el financiamiento ha sido suficiente, de que el Banco de la República no ha tenido que intervenir en el mercado, ¿no? O sea, es suficiente con el financiamiento voluntario que llega. Ustedes ven, pues, por el lado de la inversión extranjera, 2017 en rojo contra azul, este es petróleo y minería, este es el resto de inversión, otros sectores. En fin, este pico que ustedes ven ahí es todas las multas que le pusieron a las celulares por perder un pleito con el Estado, tengo que traer plata para recapitalizarse. Entonces eso, pero bueno, pero normalmente aún si uno quita eso, pues en realidad el comportamiento de la inversión extranjera directa ha sido positivo. La inversión de portafolio pues va fluctuante, depende mucho del mes, pero en general bastante positiva. Colombia es vista como un buen sitio para invertir, digamos, en materia financiera. Y de hecho, digamos, esta es la participación de los extranjeros en el mercado de FES, o sea, en la deuda pública. Ustedes que ellos tienen un poco más de la cuarta parte, y eso ha sido, digamos, una tendencia ascendente, digamos, que se ha consolidado. Y bueno, los que sacan plata, cosa que es positiva para la tasa de cambio, digamos, cuando tiene una entrada de capital, permite que alguien saque capitales para son los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones sacan platica, eso nos ayuda a aumentar la demanda de divisas, que ayuda a evitar pues una revaluación. Bueno, conclusiones. Entonces la economía da un giro positivo, pero la reactivación todavía es débil.
por debajo de la potencial. Los indicadores de empleo pues, urbanos se han venido deteriorando, pero han sido compensados por el dinamismo del empleo rural. La inflación tuvo una tendencia positiva en el 2017 que se aceleró durante el primer trimestre. Y la política monetaria obviamente tuvo buenos resultados. Y aquí pues la frase complicada que tuve que escribir para ver cómo la escribí, que dice la fuerte reducción de la inflación es un criterio que tendrá en cuenta la Junta en su próxima decisión. Un punto de baja en la inflación en los primeros 3 meses del año, eso lo tendremos en cuenta en la próxima decisión. La política fiscal, por el contrario, tendrá que ser siguiendo contraccionista a fines de este gobierno y de ese gobierno a comienzos del gobierno entrante. Y dado pues que la política monetaria pues, ha tenido efectos positivos en la reactivación, pero son muy débiles, para mí, digamos, el sector exportador es realmente donde debemos poner mucho más huevos en la canasta, ¿no?, de crecimiento económico. Y ahí en esa materia, pues por eso digo el sector crítico, y que el tema básico aquí no es no confiar en una bonanza petrolera, porque Dios no nos la va a dar de todas maneras. Entonces, sino ponerle nuestro propio esfuerzo para diversificar esa base exportadora no petrolera ni minera, que es donde yo creo que está el futuro económico de Colombia. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, tenemos tiempo reducido para preguntas, pero no sé quién quiera preguntar. Esa es la claridad absoluta. Hace la parte. Bueno, las dos cosas más relevantes desde el 2015 fue la caída del precio del petróleo y el fenómeno del Niño. Entonces, ¿qué está haciendo el país para impedir que vuelva a pasar algo así? Imaginemos el petróleo vuelva a estar a $100 o haya otro commodity o otra forma de ingreso, para que no se repita eso, sino que se ahorre más, que se está haciendo. ¿Y qué hace el país para...? Bueno, se sabe que el fenómeno del Niño y la Niña pueden volver a pasar para que eso no vuelva a afectar la inflación de la forma que lo hizo. Bueno, sobre lo primero, la probabilidad de otra bonanza petrolera, el petróleo a $110 por el barril, pues yo diría que es seco. O sea, eso no va a ocurrir. Entonces, por eso digo, lo que hay que hacer es otras cosas, ¿no? O sea, no podemos convertirnos a hablar petróleo, que es lo que yo decía en la parte final de mi exposición. Ahora, sobre el fenómeno del niño y la niña, bueno, ahorita estamos en la niña, estábamos en el niño en su... Dicen que estamos un poco en la niña, pero parece débil de todas maneras, ¿no? Esta niña. Pero digamos, ¿qué puede hacer Colombia para evitar los efectos? Como Colombia es muy limitado lo que se puede hacer directamente, porque es un fenómeno climatológico. Uno puede tener, por supuesto, digamos, más reservas, ¿no? Más inventario de algunos productos para si se va a enfrentar ese fenómeno. Y en la parte energética sí, pero ahí hemos manejado relativamente bien la cosa, digamos, crear una capacidad de generación eléctrica que no dependa tanto del agua, ¿no? Que es un tema complicado cuando hay un fenómeno del Niño. En esto, digamos, yo sí diría que Colombia, digamos, se atrasó muchísimo, pero ya está, no de las tendencias recientes a generar generación eólica y solar, que son dos áreas donde estamos muy atrasados, pero no, ya hay varios proyectos y una política escrita del gobierno militar. En la parte agrícola es muy difícil pues, evitar un fenómeno del Niño. O sea, lo que uno más bien puede hacer es desde el punto de vista del efecto sobre los agricultores, tener un mejor sistema de seguro agropecuario, que es un área donde estamos muy atrasados, ¿no? Pero en fin, eso diría yo que... Pero no podemos evitar
que se hunda un fenómeno del niño y que tenga efectos fuertes. Eso no se puede evitar. Bueno, pues mi pregunta va más encaminada a una consulta. Pero, ¿dónde está usted para acá? Bueno, levántese, hacer la pregunta para yo ver. Bueno, mi pregunta va más encaminada a una coyuntura actual y pues de la que se relaciona con pues, la guerra comercial que se ha establecido en los últimos días entre Estados Unidos y China. Entonces, la pregunta es cómo Colombia se va a ver afectado por esta situación, cómo se espera que reaccione la tasa de cambio. Muy buena pregunta. Primera parte de mi respuesta, ojalá se esconda. Digo, entre las dos partes que están, sobre todo la parte que generó el conflicto. Porque creo yo que o sea, los chinos reaccionaron, pero digamos fue Estados Unidos el que tomó las primeras medidas. Más aún, la primera reacción de China fue de una moderación impresionante. Yo me acuerdo, estaba en Estados Unidos el día que reaccionó China y dije, digamos, qué moderación. Impresionante. Pero después, obviamente, el presidente Trump salió con nuevas medidas. Sería la tercera secuencia de medidas contra China. Y los chinos, obviamente, han reaccionado. No pueden hacer otra cosa. Además, reaccionaron de la manera que yo pensé que iban a reaccionar. O sea, si uno fuera que quiere golpear a Estados Unidos, yo les golpeo muy fuertemente, bueno, aparte de los sectores que usan acero y aluminio, que fueron los productos que fueron objeto de la primera acción de Estados Unidos. Pero bueno, muy bien, haga lo que quiera con su acero de aluminio, pero aquí no exporte productos que utilicen esos insumos suyos, ¿no? Es un poco la responsabilidad, pero lo más importante, los sabios, es atacar los productos agropecuarios. Y eso por razones obvias, ese es un fortín republicano en Estados Unidos. Entonces, claro, digamos, la soya, el maíz, carne de cerdo, y todos esos productos fueron atacados especialmente por China, que es una forma de que le duela más al gobierno de Estados Unidos las medidas. Yo digo, primera vez, ojalá con la sensatez, esto es ilógico. O sea, eso no va para ningún lado. Digamos, esta escalada no va para ningún lado. O sea, entre los dos principales países del mundo en materia comercial. Ahora, ¿qué efecto va a tener sobre nosotros? Pues realmente, bueno, lo primero es que ya tuvo un efecto, ¿no? Porque Colombia exporta algunos metales a Estados Unidos y quedaron afectados por el arancel y Colombia no ha sido exceptuado el arancel bueno, que importa para, bueno, menos que el aluminio son algunos desechos que exportamos a Estados Unidos, pero de todas maneras pues, no producimos aluminio en Colombia. Pero digamos, pero sí, digamos, fueron afectados, ustedes han visto los pronunciamientos de la ANDI, de la ministra de Comercio Exterior, diciendo que estamos buscando cómo nos exceptúen de eso. Lo otro, pues, la realidad es que también puede tener unos efectos, digamos, por ejemplo, comamos los productos agropecuarios. Esto estoy especulando, porque realmente nadie ha hecho un análisis de esto y todavía es muy temprano para hacerlo. Pero digamos, en la medida en que China, digamos, reduzca las importaciones o la exportación, o sea, que afecte las exportaciones de soya o de maíz de Estados Unidos, pues, o carne de cerdo, esos productos van a tener una tendencia a baja de precios, por lo menos en los Estados Unidos, y nos puede llegar aquí a través del TLC con Estados Unidos. Entonces, digamos, puede tener un efecto negativo sobre algunos sectores agropecuarios individuales. El año pasado, parte de la reactivación que tuvo Colombia en materia agropecuaria fue el aumento de la producción de maíz. Eso es muy importante porque, claro, somos uno de los importadores masivos de maíz, que es casi lógico. Pero además porque esos son lo que comen los pollos y los cerdos. O sea, son básicamente insumos para los concentrados de animales. Entonces, digamos, no sé si ustedes han visto, pero la agricultura y la porcicultura son los sectores más dinámicos del sector agropecuario colombiano.
básicamente para consumo interno. Pero digamos, como la productividad aumenta mucho, son sectores potencialmente exportadores también. Entonces uno dice, bueno, si uno logra tener mucho más producción nacional de insumos, ahí tenemos un sector mucho más integrado nacionalmente que tiene potencialidad. Bueno, esto puede revertir un poco esa tendencia en algunos productos individuales. La soya no importa porque soya no producimos nosotros hoy en día sino cantidad mínima, ¿no? En fin, entonces ese puede ser un efecto. No sé qué más podría realmente... en fin, no sé, esa es mi respuesta. Buenas. Mi pregunta va más enfocada que me quedó sonando mucho la parte que usted dijo de que la educación, la parte de la educación, las adultos no se comportaron como debían. Y por otro lado también me quedó sonando, digamos, que los hogares han disminuido su consumo. Entonces quería saber si hay alguna relación entre estos dos, debido a que se sabe que en Colombia ha ido subiendo con la cantidad de personas que acceden a la educación alta y superior, con respecto al consumo de los hogares que ha ido bajando en estos últimos años o meses, por decir. Pues no sé cuán sólida puede ser mi respuesta porque no he visto ningún análisis sobre el particular. Digamos, lo que nosotros sí vimos en la inflación de comienzos de año, digamos, lo esperábamos que, digamos, todos esos precios que son indexados o sea, que básicamente se ajustan con la inflación pasada, ¿no? Como la educación y la salud, pues también se ajustaran hacia el 4%, ¿no es cierto? Que es el aumento que hubo de la inflación total. Pero aumentaron bastante más que eso. Entonces, digamos, es un fenómeno preocupante. Ahora, ¿cuánto puede haber? Ciertamente no ha afectado de la tendencia del consumo del año pasado, digamos, porque ese es otro. Y yo creo que la tendencia del consumo del año pasado está todavía muy afectada por la situación de empleo y por el aumento de salarios que siguen siendo muy moderados, ¿no? Entonces, no creo que eso sea el factor. Por lo demás, va a ser bastante claro los sectores de medianos y bajos ingresos en Colombia tienen acceso, muchos de ellos tienen acceso gratuito a la educación. O sea, porque digamos, todos los que vayan a las escuelas públicas, que es grueso de los colombianos, o a la universidad menos, pero la universidad privada tiene una participación mucho mayor en las matrículas. Pero de todas maneras también hay universidades públicas, digamos, que son virtualmente gratuitas, ¿no? Entonces, no estoy tan seguro. Y en el caso de la salud, claro, los precios aumentan, pero en la medida que la gente tenga un plan de salud, acceso a la EPS, que hoy en día virtualmente, digamos, el costo, curiosamente es por el lado del costo, para los que no tienen seguro de salud, o para las EPS que pagan los altos servicios, mayores servicios de salud. O sea, pero no para la gente. O sea, no creo que afecte directamente por eso el consumo. Buenos días. Aquí. Sí. Así sí lo veo. Bueno, muchas gracias por la charla. Tengo dos preguntas para integrar un poco la charla con temas de las clases que algunos de los estudiantes aquí están tomando. El primero es cuando dice, no estamos exportando más variedades de bienes agrícolas ahora que lo que hacíamos en los años 90. En la clase de Economía Internacional ellos ven que en la apertura económica los países tienden a especializarse. Entonces, ¿por qué es un fracaso el número de variedades no haya aumentado? En lugar de pensar, más bien deberían reducirse el número de variedades de bienes producidos, pero aumentar la inversión tecnológica en la producción de esos bienes, por ejemplo. Y segundo, ¿qué rol ve usted de la integración de Colombia en las cadenas de valor internacionales? Que algunos analistas están diciendo que son determinantes para que las economías en desarrollo crezcan, más que, digamos, exportación de bienes tradicionales, agrícolas o manufactureros, sino integrarse en etapas de producción de bienes finales, como lo han hecho países asiáticos. Sí. Bueno, sobre la primera pregunta, digamos, mi primera apreciación es que uno sí hubiera esperado que en materia agrícola Colombia exportara más. Digamos, todos los que venían a la apertura decían
que había un impuesto contra la agricultura, con la protección, que por tanto, vamos hace poquito de salud y de desarrollo, digamos, diciendo que el problema de la agricultura es que la protegíamos mucho. O sea, en fin, que uno se hubiera esperado que mayor desarrollo. La pregunta es: ¿por qué diablos la agricultura no funciona y no fue beneficiada por la apertura? Es una pregunta amplia. Yo diría porque los otros instrumentos primero, no, porque la agricultura argentina era muy protegida y tuvo una reducción muy importante en la protección, en contra de lo que dice el desarrollo. Entonces, el estudio del desarrollo se equivocó radicalmente. Al menos que me tocó como ministro de Agricultura, la apertura económica, le puedo asegurar que la protección bajó con la agricultura, dramáticamente en algunos casos. Entonces, no, más aún después vienen los PLCs. Cuando estaba yo dirigiendo la misión rural, Planeación nos hizo un análisis de los efectos del descenso sobre el sector agropecuario. Conclusión básica: aumentaron mucho las importaciones de productos agropecuarios, ¿no? Entonces hay un problema serio de competitividad en el sector agropecuario que de pronto no es de la política de comercio exterior, yo pienso eso, sino que es de la política interna, por ejemplo, la política de ciencia y tecnología, por ejemplo, el deterioro que hubo en todo el sistema de investigación agropecuaria en Colombia, no por culpa de la apertura, sino de otras decisiones, digamos, fue monumental. Ahora está en proceso de reactivación, de mejoría, y creo que es una de las cosas que hay que celebrar. Pero otro tema del cual no se ha hecho nada, nosotros aquí desbaratamos el sistema, que tocó, digamos, casi uno podría decir, el sistema de mercado agropecuario que teníamos, pero no había una política de mejoramiento digamos, del sistema de comercialización interna en productos agropecuarios. Eso es faltante, interesante, y es un objeto de atención de la política, que es un poco lo que el presidente Lasac dijo, digamos, que dijo: a Colombia siembra, le faltó Colombia compra. O sea, le faltó que comercialice lo que estaba produciendo. Digamos, Colombia sí generó un aumento de la producción, pero tuvo muchos problemas en fin. Ahí, digamos, yo diría, en el sector agropecuario, si me preguntan a mí, yo creo que es un problema interno más que externo. ¿Okay? Ahora, debe uno concentrarse, bueno, digamos, la teoría de comercio internacional, dicho sea de paso, yo he enseñado comercio internacional, o sea, algo sé de la materia. Entonces, la cita de escuelas de pensamiento sobre comercio internacional. Cuando uno dice que uno se especializa más, realmente no necesariamente es en productos, puede ser en sectores, más bien sectores, o sea, la idea es que uno tiene que especializarse más en el sector agropecuario, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros exportamos es minería, ahí nos concentramos demasiado, digamos, y más bien, digamos, ahora, de todas maneras, a mí me gusta la diversificación. ¿Por qué? Porque la diversificación, de hecho, fue una fortaleza siempre histórica de Colombia. Yo que estudio historia económica, siempre he resaltado que la diversificación productiva colombiana es una de sus fortalezas. ¿Por qué? Porque ese país es heterogéneo regionalmente. Entonces uno espera que haya diversificación, o sea, que haya distintos rubros que exportamos, producimos y exportamos en distintas partes del país. No esperemos que podamos producir lo mismo en la costa caribe que en la sabana de Bogotá. La diversificación regional igual, más aún esa diversificación es una fortaleza. ¿Por qué? Porque por dos motivos básicos: un motivo económico, y es que una economía más diversificada aguanta golpes mucho mejor que una economía especializada, y segundo, porque porque permite, digamos, absorber innovaciones, ¿no? Y yo diría que, digamos, para terminar esa parte de la pregunta, en materia de innovaciones, digamos, aquí nunca ha desaparecido la idea de una política de competitividad y todas estas cosas como impulsan, como distintas iniciativas para fomentar la innovación, pero todas son chichiguas. Es una táctica, y en materia de ciencia y tecnología, que tiene que ser, si uno quiere ser más competitiva, tiene que invertir en ciencia y tecnología. Y bueno, aquí el pico
de inversión en ciencia y tecnología en Colombia se alcanzó en el año 96. Modestia aparte, yo fui comité esa inversión en ciencia y tecnología después del gobierno. El pico se alcanzó cuando yo decidí por última vez cuánto es el presupuesto de ciencia y tecnología en Colombia. ¿Okay? Ahora estamos todavía en niveles más bajos de ciencia y de inversión en ciencia y tecnología de lo que tuvimos entonces. Se ha venido reactivando y algunas cosas positivas, y son niveles irrisorios. Colombia invierte en ciencia y tecnología menos del 0.3% del PIB. El promedio latinoamericano es 0.8%. Brasil invierte 1.2%. China invierte 2%. En la OECD el promedio es 2.6%. O sea, aspiramos a unirnos a una asociación que en materia de ciencia y tecnología invierte proporcionalmente unas 10 veces lo que nosotros invertimos como proporción de nuestra economía. Entonces, aquí no ha habido política de ciencia y tecnología y por lo tanto no hay innovación para mejorar precisamente el contenido tecnológico, el contenido de conocimiento de nuestra canasta productiva. Eso no ha habido, es una tarea pendiente y es un problema de todos los gobiernos. Digo, con esta parte yo comencé a poner pero eran granitos todavía, faltaba muchísimo, pero eso digamos se revirtió después con los recortes presupuestales de la administración Pastrana y ahí estamos recuperando. Y sobre la segunda pregunta, a mí me parece interesante, digamos, no es un tema que ha sido muy discutido en Colombia, pero es un tema internacional. Ahora, curiosamente, esta tarde tengo una reunión que me han invitado algunos industriales del sector automotriz para el tema de las cadenas de valor y cómo podemos integrar mejor las cadenas de valor automotriz, digamos, los productores de autoparte. Entonces también está interesado no solamente producir para el ensamble colombiano, sino para digamos, la cadena de valor internacional. Y seguramente hay muchos otros sectores. No es un tema que haya sido muy analizado. Bueno, hay temas para tesis de grado y todo ahí. Espérense para ver cómo podemos mejorar eso, porque realmente no ha habido una política que nos haya generado de valor. Más aún, eso es cierto de toda América Latina con la mera excepción de México, que sí es un país totalmente integrado a las cadenas de valor, mucho más las de Estados Unidos y las norteamericanas, pero ellos son parte de las cadenas de valor. Pero aquí en Colombia no ha habido nunca, digamos, ese pensamiento, digamos, de cómo nos integramos las cadenas de valor, ¿no? Y sí, es un tema interesante, mirando hacia adelante, digamos, de cómo se hace, que es un tema sector por sector, porque, por ejemplo, yo estaba viendo esta mañana, precisamente, que las cadenas de valor automotrices, cómo han cambiado, es de por sí interesante, y podemos ir sector por sector viendo cómo se integran las cadenas de valor. Bajo cómo explota los pedazos de las cadenas de valor que tienen más potencialidades en materia de ingreso. Recuerda que la cadena de valor tiene una característica, es que están dominadas por el nacional, ¿no es cierto? Y la parte central, digamos, que el ensamble, para la producción de partes y ensamble, es la del valor agregado. El valor agregado se da en el diseño y el control de la red, o sea, de todo el tipo de productos que se producen, digamos, las marcas, etcétera, etcétera, y al final en la venta, donde sí hay mucho más concentración. Entonces uno ve cómo se integra, porque también no nos toque solamente la parte mala de las cadenas de valor. Fíjense, voy a hacer no sé si esto es demasiado grande, pero puede ser interesante. Digamos, en sectores en los cuales hemos ido apostándole a no solamente ser productores, sino también comercializadores, incluso trabajar en la mejoría del producto. Un caso interesante positivo para Colombia es el café. Cuando yo era asesor cafetero hace 25 años, Colombia exportaba un café de uniforme calidad y nosotros rehusábamos meternos en la cadena de comercialización de café. Bueno, hubo dos cambios radicales que son muy positivos. Primero, Juan Valdés, que es la principal fuente de ingresos del sector cafetero después de la Federación de Cafeteros, ¿no? Una gran apuesta y un gran éxito, digamos, no solamente en Colombia, ¿no? Sobre todo en América Latina. En Estados Unidos tiene mucho éxito, pero bueno, en España tiene también una presencia, en fin. Eso es una cosa. Pero segundo, y todavía más importante, los cafés de calidad, o sea, digamos, ya explotar marcas de calidad, o sea, diversificar en vez de producir una sola
una sola marca, y lo han leído muy bien, porque todos los cafés van, digamos, pertenecen a ese mundo de cafés especiales, en el cual Colombia tiene una presencia interesante, y dan mucho más precios. Ya, pues, simplemente les menciono el siguiente detallito. Cuando estaba en la misión rural, tuve una reunión allá en Montes de María y llegaron los cafeteros los campesinos cafeteros de la Sierra Nevada de Santa Bárbara. Me dijeron, no, nosotros producimos cafés orgánicos y con sello social. Y tenemos 60% más de precio que el normal del mercado. O sea, que uno apostarle ahí a esos, es un caso interesante. Claro, es una cadena de valor nuestra, ¿no? Pero es una cadena de valor. Tú me dices que ya se mete, digamos, en el terreno de otros, ¿no? A competirle a Starbucks. Y a competirle directamente a otras cadenas que producen otros productos también de mera especulación, pero en cadenas de valor estamos en pañales. Doctor Ocampo, muchísimas gracias. Damos por terminada esta cátedra. Gracias a todos por su